Cordial saludo, estimado tutor y compañeros. Universidad Nacional Abierta y a Distancia, Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingenierías, Programa de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones, presentado por Iván Felipe Sarmiento, quien realiza el video y le habla. Jesús Alberto Bonilla, John Ruiz, Carlos Mauricio Tobar, Cristian Giovanni Rodríguez. Somos el grupo número 1. Aplicar al diseño del sistema hidroneumático fase 3. Sistemas hidroneumáticos 2018, segundo periodo, 27 de noviembre del 2018. Resumen. Al culminar esta actividad aprendí a identificar cada una de las temáticas del curso de sistemas hidroneumáticos, de tal forma que me despertó interés para desarrollar este tipo de actividades en mi vida profesional de la mejor forma posible. La metodología que utilicé para el desarrollo de esta actividad fue la ADI. Se resaltaron los temas más importantes junto con fórmulas y leyes. Finalmente se enseña a usar el software como lo es FluidSim para simular un ejercicio, el cual es la solución del caso de estudio. Tabla de contenido. Aspectos importantes y relevantes de las lecturas. Presiones del sistema hidroneumático. Presión máxima y mínima. Selección de bomba. Tanque a presión. Cálculo del compresor. Abastecimiento de agua potable. Elevación del líquido mediante bombas hidráulicas. Diseño del sistema hidroneumático. Realimentación a los compañeros. Conclusiones y referencias bibliográficas. A continuación voy a explicar los aspectos más importantes del curso. Presiones del sistema hidroneumático. El coeficiente de fricción del PVC es de 140. Fórmula de caudal. Cálculo de la red de distribución. Caudal se define como el volumen de agua que atraviesa una superficie en el tiempo determinado. Si denominamos al caudal Q al volumen V y al tiempo T, entonces la fórmula nos queda Q igual a B sobre T. Normalmente el volumen se mide en litros y el tiempo en segundos, por lo tanto el caudal vendría expresado así: litros sobre segundo. Q es el caudal del fluido en metros cúbicos sobre segundo. T es el tiempo de llenado en S, que son segundos. Volumen del tanque en metros cúbicos es igual a B. Fórmula de diámetro de la tubería. Raíz de 4 por Q sobre pi por B. Q es el caudal del fluido en metros cúbicos sobre segundo, B es la velocidad del fluido, D es el diámetro de la tubería. Pérdidas de carga por fricción en la tubería. En nuestro caso la tubería es recta. El coeficiente de fricción de Darcy es igual a H por L igual a 8F sobre pi al cuadrado por G por Q al cuadrado sobre D a la 5 por L. Siguiente tema: presión máxima y mínima. La fórmula de presión mínima es igual a H más la sumatoria de HF más el volumen al cuadrado sobre 2G más HR. La tubería
es de PVC, por lo que la presión máxima sería según la que elijamos, según las características de las tuberías comerciales. Como podemos observar, hay de 500 psi de presión, 400 psi, 350 psi, 200 psi y 160 psi, según se elige según el caso y lo que necesitemos. Selección de bombas. Entonces, existen bombas gravimétricas, son aquellas que aportan energía en la posición ZX y ZS. En ellas se intercambia energía en forma de energía potencial y están constituidas por antiguas máquinas elevadoras de agua, tales como norilla, tornillo de Arquímedes y elevadores cangilones. Bombas volumétricas o de desplazamiento positivo son aquellas en que el elemento impulsor, émbolo, membrana, engranaje aporta energía el líquido de forma de presión. Bombas rotadinámicas o turbobombas son aquellas bombas provistas de movimiento rotativo en las que el elemento impulsor rodete transforma la energía mecánica de presión y energía cinética. Existen bombas centrífugas de hélice y bombas helicoidales. Seguimos con el tanque a presión. Existen tanques sin membrana, son utilizados la mayoría para el uso naval o de servicios pesados en la industria. Asimismo, garantiza la presurización en concentraciones de uso civil y sistemas contra incendio. Construidos con una chapa de acero inoxidable, el metal de su interior está protegido con una pintura especial que evita el deterioro al estar en contacto con el agua. El aire está en contacto directo con el agua. Esto nos permite que el volumen del aire dentro del tanque se pierda. Esto debido a la capacidad que el agua en absorber el agua y el agua absorbe el aire. Tanques con membrana. Los tanques con membrana, en los últimos años, estos tanques han ganado un amplio terreno en el mercado de presurización domiciliaria, tanto para pequeñas y medianas obras. Observamos una imagen de los tanques. Cálculos del tanque a presión. El dimensionamiento del tanque a presión se efectúa tomando parámetros del cálculo de bombeo QE y los ciclos por hora U. Observamos las fórmulas de determinación del tipo de ciclos de bombeo TC. Observamos la fórmula de volumen útil del tanque, cálculo del porcentaje de volumen útil. Seguimos con el siguiente tema: cálculos del compresor. Cálculos de bombas y motores. La potencia de la bomba es igual a HP igual a Q por H sobre 75 por N sobre 100. H es la potencia de la bomba en caballos de fuerza, Q es la capacidad de la bomba, ADT es la carga total de la bomba, N es la eficiencia de los efectos del cálculo teórico estimado en 60%. Los motores eléctricos que accionan bombas deberán tener, según las oficiales normas vigentes, una potencia según la siguiente fórmula: HP es igual a 1.3 por el HP de la bomba
para motores trifásicos o un 1.5 por HP para motores monofásicos. Abastecimiento de agua potable. Cálculo de la red de distribución. El objetivo de la red de distribución es llegar el agua hasta cada punto de consumo doméstico, industrial, riego, parques, jardines, limpieza. Varía el uso contra incendios. Datos previos necesarios para la red son: planos de la ciudad, determinación de los puntos de uso de agua, volumen necesaria de cada uno de dichos puntos, situación de depósitos, reguladores, diámetro mínimo a emplear en la red, presión mínima requerida para el momento de mayor consumo. Cálculos: tamaño de población, previsión de crecimiento, demanda punta, agua para incendios, dotación según el tamaño de población. Podemos observar en la tabla la fórmula de previsión de crecimiento. Agua para incendios está dada por la siguiente tabla. Las velocidades recomendadas en las tuberías. Es necesario fijar un límite máximo de la velocidad que circulan el agua en las tuberías, ya que el exceso de velocidad tiene los graves inconvenientes de provocar importantes erosiones en las mismas y originar fuertes golpes de ariete que puedan arrancar rupturas de la red. La fórmula: las clases de red, ramificadas y de malla, coeficiente de simultaneidad. Encontramos la fórmula. Cálculo para la red ramificada, cálculo de una red en malla, método Hardy-Cross. Elevación del líquido mediante bombas hidroneumáticas. Las máquinas hidráulicas realizan un cambio de energía entre un sistema mecánico y un sistema de fluido. Las bombas para elevar los líquidos son máquinas hidráulicas que aportan energía a la corriente, transformando energía mecánica suministrada por un motor en energía hidráulica. Un sistema de bombeo está compuesto por tubería de aspiración, grupo de motobomba y tubería de impulsión. Algunas fórmulas. Altura de elevación. La altura manométrica de una instalación de bombeo H es el resultado de las siguientes componentes: Hg, altura geométrica, PA, PE sobre Y, la diferencia de presiones, BA al cuadrado menos BE al cuadrado sobre 2G, la diferencia entre la altura dinámica entre la salida y la entrada de la bomba. H, la suma de todas las pérdidas del sistema. Potencias y rendimientos de la bomba y el motor. Se denomina potencial útil o potencia desarrollado por la bomba al arranque que proporciona la bomba a la corriente de un líquido por segundo. Está dado por la fórmula PU. Bien, en caballos de vapor, PU es igual. Y es el peso específico en kilogramos sobre metro cúbico. Q es el caudal, metro cúbico sobre segundo. HM es la altura manométrica en metros. Algunas fórmulas. Pérdidas en bomba, rendimientos. Las pérdidas de energía se consideran para calcular el rendimiento de una bomba. Se dividen en tres tipos:
pérdidas hidráulicas y su fórmula, pérdidas volumétricas, pérdidas mecánicas. El siguiente es el caso de estudio. En una empresa de plásticos, Plasticol S.A. se desea obtener un sistema presurizado de agua tal que sea capaz de llevar este líquido a los tanques de mezclado de los componentes químicos que se encuentran a gran distancia desde la fuente hasta la planta de mezclado, en donde se desea desarrollar un sistema hidroneumático que pueda suplir esta necesidad. El sistema hidroneumático solicita que debe contener un tanque hidroneumático capaz de llenar 5 tanques de una mezcla de 500 centímetros cúbicos, en el cual se debe anexar las bombas centrífugas que logren hacer la presión y suplir el llenado en el menor tiempo posible, pero teniendo en cuenta la distancia recorrida entre el sistema hidroneumático y los tanques es de 580 metros, como los cabezales de descarga y el presostato que se utilicen deben hacer que el paso del agua llene un tanque a la vez, ya que si se llenan todos al tiempo puede elevar la presión. Una vez se tengan estos elementos, también se debe diseñar un tablero de control con indicadores. Esas son las características más importantes que solicita el proyecto o el caso de estudio. Entonces, los cálculos, como podemos observar, necesitamos llenar 5 tanques de 500 centímetros cúbicos, en total 25.000 centímetros cúbicos, a una distancia de 580 metros. Tiempo de llenado 60 segundos, para un total de 300 segundos, que son 5 minutos, 1 minuto por cada tanque. La fórmula de caudal, como las expliqué anteriormente, y nos dio un caudal de 8.33 por 10 a la menos 5 metros sobre segundo. La fórmula del diámetro de la tubería, observamos que nos da un diámetro de 0.00728 metros. En pulgadas es 0.2 pulgadas. Debido a que el diámetro es de 0.2 pulgadas, un poco menos que media pulgada, pero comercialmente la tubería disponible es de media pulgada, elegimos la de media pulgada, que es esta, que su presión máxima es de 500 psi a 23 grados centígrados de trabajo. Pérdidas de carga por fricción en la tubería. Utilizamos el coeficiente de fricción de Darcy, de lo cual nos da un HF de 146. Utilizamos la fórmula de Jackson-Williams para el PVC, como dijimos, el coeficiente es de 140 y nos dio un valor de J de 0.8. Pérdidas de presión en válvulas. Tomando en cuenta que las tuberías son del material de PVC, nos dio un valor de FC de 2.59. Altura dinámica total la calculamos con la respectiva fórmula y nos dio un valor de 27.3. Presión mínima la calculamos, nos dio 27.3. La velocidad específica cinemática nos dio un valor de NQ de 0.3. Determinación del tiempo de ciclo de bombeo, ya que son 5 tanques y cada uno se llena en 1 minuto, entonces 60 dividido en 5. Como los ciclos serían 5 minutos, son 12 ciclos. Nos da un valor de 0.083. Determinación del volumen útil. Utilizamos la fórmula y nos dio un valor de 0.00006. Cálculo de porcentaje de volumen útil. Nos dio un valor de 85.086%. Cálculo del volumen del tanque. Nos dio un valor de 0.0008. Potencia de la bomba. Nos dio un valor de 0.00107.
y utilizando un motor trifásico nos dio un valor de 0.0013. Diseño geométrico de las bombas hidráulicas rotadinámicas. Utilizando el simulador que nos presentaron y añadiendo los cálculos que encontramos con las fórmulas, nos arroja lo siguiente: la velocidad adimensional de entrada, velocidad tangencial de entrada, velocidad adimensional de salida, velocidad tangencial a la salida, velocidad, como observamos en las tablas, nos arroja una gráfica de rendimiento máximo donde nos muestra bombas centrífugas de flujo mixto Ahora mostraremos el diseño del sistema hidroneumático en el software. Se hizo el diseño, el cual cuenta con las partes hidráulicas y neumáticas y el tablero de control que nos indica cada llenado de cada tanque. Utilizamos cilindros de doble efecto, válvulas, medidor de caudal, manómetros para medir presión, dos grupos motrices que utilizamos. A continuación observaremos la simulación. Como podemos observar, se empieza a llenar el primer tanque y se encienda el indicador de luz que indica que está realizándose el llenado. Como podemos observar, se empieza a llenar uno por uno cada tanque: el primero, el segundo, el tercero. El cuarto se empieza a llenar hasta llegar al quinto tanque, donde se empezarán a descargar para utilizar, simulando la utilización del líquido guardado en cada tanque. Este proceso se repite varias veces y es frecuente, como se haría en una empresa, que se llegaría a un objetivo, digamos llenar los 5 tanques, utilizar ese caudal de agua y volver a iniciar el proceso. Acá podemos observar el tablero que indica que está funcionando el sistema. Las líneas azules de color grueso indican presión y las líneas delgadas indican que la tubería es de agua y de PVC. Muchas gracias por su atención. Ahora continuaré con la presentación. Realimentación de los compañeros es el ítem que sigue. Para eso me dirijo al foro, donde mostraré cada una de las intervenciones de los compañeros durante la fase y de mis intervenciones. Acá el compañero realizaba una propuesta de realizar la actividad. Después más realimentaciones, como la que le hice al compañero Cristian Giovanni, la podemos observar. Después al compañero Mauricio Tovar, el cual le corregí la fórmula de caudal. Después realicé otra realimentación al compañero Cristian. Más aportes de cada uno de los compañeros.
Acá realicé otra realimentación, que hicieran los cálculos en el editor de Word para poder utilizar la información más fácilmente y no en fotografías de sus apuntes. Más aportes